Entonces había un corto, un cable estaba tocando algo y todo el mundo, hagan una cadeneta. Entonces todo el mundo hacía cadeneta, huevón, pam, pam, pam. Y alguien se cogía la luz y el que se soltaba era una loca, ¿no? El que se soltaba una loca y todo el mundo se cogía eso, huevón. Alguna vez lo han cogido con un taser, papi, eso duele bastante. Eso es jodido, además dependiendo pues de la potencia que tenga. ¿Sabe qué hacíamos nosotros cuando niños? Es que, nada, es que hay muchas historias de niños, parce. Cuando nosotros éramos peladitos, no existía internet. Ustedes saben que no existía internet, no habían celulares. Si usted quería pasar, bueno, tenía que salir a la calle a poner en riesgo su vida. No, ¿quiénes de acá tienen más de 25 años? ¿A quiénes les tocó la era antes del internet? Hey, muchísimas gracias, Estefa, mi amor. Muchísimas gracias por mandarme esas corneticas con aleluyas y toda la vuelta. Bueno, los que tengan aquí más de 25 años sabrán de lo que les estoy hablando. En aquella época, parce, no había celulares, no había internet, los computadores eran de personas extramillonarias. O sea, eso no... Lo máximo que se hacía en esa época era un beeper. ¿Se acuerdan de los beepers? Entonces, los niños para pasar, bueno, ¿qué tenían que hacer? Tenían que salir a la calle a poner su vida en riesgo con sus amiguitos, jugando Tintín con Recorre o expectando las balaceras del barrio y cosas así, ¿no? Sirve si los cumplo ahorita en enero, pues no sé, Estefa, ¿te tocó esa época o no? Estefa, venite pa' aquí, marica, que te estamos esperando acá. Vení. Que aquí tengo al gordo, tengo a Mike, tengo al Jero, tengo a David, tengo a Antidani. Aquí todos te van a recibir con las manos abiertas para que nos vayamos a comer alitas. Entonces, en esa época, pues uno pasaba, bueno, era así. Imaginen que nosotros comprábamos pistolas de balines. Yo no sé si a ustedes les tocó. Las de una marca que se llama Disque Omega. ¿Se acuerdan de esa marca o no? Las pistolitas de balines. Y uno que eso costaba como 2.500 pesos en aquella época. Que bueno, 2.500 pesos era básicamente una semana completa del algo. Entonces uno ahorraba toda la semana para comprar una pistola de balines y eso se dañaba de una. Porque las piezas de eso eran en plástico. Y como usted disparaba una vez y le tocaba volver a tirar los mecanismos hacia atrás y otra vez y otra vez. Y eso como era de plástico, eso se dañaba muy fácil. Nosotros en esa época comprábamos de eso para pegarnos entre nosotros, imagínate. En la casa de Arturo, que era la casa de la alcahueteadera, que ahorita les voy a contar. Les voy a contar pues una historia que aconteció allá en la casa de Arturo, que allá es donde siempre sucedía absolutamente todo. Nosotros nos encerrábamos en esa casa, capábamos clase por la tarde, nos poníamos unas gafitas de esas de natación, que lo cubrían a uno, y nos prendíamos a pistola de balines, huevón. Imagínate que éramos como espías, pues como espías / mercenarios, yo no sé. Entonces, uno se hacía en el último piso, el otro se hacía en el piso en la mitad y el otro en el piso de abajo. Entonces contábamos hasta 3, 1, 2 y 3. Y ahí ya nos empezamos a bolear. Plum, 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 hasta que el otro dijera, no, ya no más, ya no más. Uy, paso daba muy duro. La verdad, eso daba muy duro. Entonces, claro, nosotros poníamos en riesgo nuestras vidas con tal de entretenernos, mano, porque uno es un niño al fin y al cabo, uno quiere pasar bueno, ¿sí o qué? Uno quiere es sollársela, diversión, ¿no? Historias, anécdotas. Y resulta que una vez nosotros estábamos amaneciendo en la casa de Arturo. Y ese día no teníamos nada para hacer, huevón, porque en la casa de Arturo solamente había un televisor y la mamá estaba viendo televisión. Mano, nos fuimos para la pieza de Arturo. Estábamos allá con el hermanito mayor de él, Arturo y yo. Estábamos nosotros 3 solamente. Desparchados a más no poder, huevón, pero qué cosa tan horrible. No teníamos nada para hacer y estábamos ahí sentados en la cama hablando bobadas, nada más que hablando bobadas. Dios mío, mano, me están regalando un montón de vainas, que es que estrella nocturna, María, qué maravilla. Estefa, mi amor, muchas gracias por esa estrella nocturna. Valentina, muchas gracias por ese pedazo de torta. Y MC Zico 211, gracias por esos juegos pirotécnicos, bebecito hermoso. Papi, no teníamos nada que hacer. Desparchados, papi, en la cama y sentados en la cama de Arturo, hermano. Y llega el hermanito mayor de Arturo y se le ocurre una gran idea y es que, hey, vamos a hacer a que nos coja la electricidad, que nos coja la luz. Mano, imagínense cómo era esa época, que el parche más sano era que lo cogiera uno la corriente. ¿A ustedes les tocó eso? Que se cogían todos de las manos. O sea, cuando había un corto en el barrio, papi, todos los niños se iban allá a jugar con la electricidad porque no había nada para hacer, mano. No había, eso era magnífico, era maravilloso. Todo el mundo, ¡ay! Vamos a que nos coja la luz. Todo el mundo emocionadísimo, mi hermano. Así tal cual. Entonces había un corto, un cable estaba tocando algo y todo el mundo, hagan una cadeneta. Entonces todo el mundo hacía cadeneta, huevón, pam, pam, pam. Y alguien se cogía la luz y el que se soltaba era una loca, ¿no? El que se soltaba una loca y todo el mundo se cogía eso, huevón. Y llega el hermanito mayor de Arturo, estábamos nada más nosotros 3. ¡Ey, que nos vamos a coger de la electricidad! Sí, hágale de una. Pues es que todos emocionados. Sí, vamos a cogernos de la electricidad de una. Pero resulta que en la casa pues de Arturo no había un corto, sino que había un cable de grabadora. Esos cables de grabadora
eran jodidos. ¿A quién le tocó? Que bueno, los cables de grabadora tenían tres usos, la verdad. El primero de ellos era que la grabadora funcionara, desde luego, o sea, suministrarle la energía suficiente o la corriente suficiente a la grabadora para que reprodujera música. El segundo era una medida correctiva para los niños de la casa, porque con el cable de la grabadora le pegaban a uno. A mí no, afortunadamente, pero a mis amigos sí les pegaban con el cable de la grabadora. Eso era súper multiusos. Y el tercero era para que lo cogiera uno la electricidad. Pero entonces, ¿cómo hicimos? Viejo Cisco, Cisco, o sea, el parcero que estaba ahorita en TikTok, ¿no? Cisco, muchas gracias por la suscripción, mi hermanito. Toma tu latigazo. Aquí latigamos a todo el que se suscribe. Un besito, papi. Y un abrazo y toma tus fuegos pirotécnicos, bebecito hermoso. Papi, entonces imagínate que, listo, como ahora, ¿cómo nos va? ¿Cómo vamos a hacer para que nos coja el cable de la electricidad? Marica, llegó el hermanito de Arturo, subió un cuchillo y lo peló. Mano, o sea, el cable tenía obviamente el pedazo que se conectaba a la luz, o sea, al enchufe. Y los otros pedacitos los peló, huevón, para que quedaran en cobre, para que quedaran al rojo vivo. O sea, cogió, trin, los separó y los peló, huevón. Mano, la cuestión era muy fácil. Conectó el cable de la grabadora al enchufe de luz, que eso es a 110 y no estoy mal. Y entonces cogía los cables, ¿cierto? En el pie. En el pie. Ojo, porque es que eso coge muy duro, brother. En el pie. Se ponía un cable y cogía y ponía el otro. ¡Pum! Así. Ni siquiera lo ponía así como que... No, así. ¡Pum! Ay, brother, eso nos hundía el músculo. Mano, ¿sabe que eso, literal, el músculo del pie te lo hundía? Y te tiraba como para atrás. Era una cosa jodida, pero jodida, huevón. Entonces llegó el hermanito de Arturo que para darnos el ejemplo. Tran. ¡Prun! Y nosotros apenas vimos que ese músculo se le hundió, mano, que ese pie se le quería explotar y nosotros cagados de la risa. Obviamente él se tiró al piso. ¡Ah! Y nosotros que no podíamos de la risa. Papi, pero cagados, no poder, huevón. Y llega entonces el parcero se paró y le dijo, Arturo, ¿sigue usted? Llega Arturo, mano. Arturo, uy, papi, tengo miedo. Hágale pues, gonorrea, que yo me lo puse. Hágale pues. Arturo y... ¡Plum! Papi, ese pie casi que para reventarse el hermano y todos cagados de la risa y me tocó a mí, mi brother. Yo le tengo mucho miedo a la electricidad. Yo le tengo mucho miedo a la electricidad, parce. No sé si ustedes también. Bueno, más que miedo, le tengo mucho respeto. Eso me parece algo bastante jodido. Mano, y me tocaba a mí, weón. Y yo con ese miedo, entonces yo me puse el cable, uno de los cables, y tenía que hacer contacto con el otro. Y dele, y nada, no era capaz de ponérmelo, huevón. Y llegó ese marica y me cogió la mano y me la puso así. ¡Pum! Uy, brother, eso dolía demasiado. Solamente lo jugamos una vez. O sea, no repetimos. Hicimos la ronda y hasta ahí quedó el jueguito. Uy, brother, sabe que el pie me quedó totalmente mancado. O sea, se siente como el espasmo del músculo, como, uy, mano, qué dolor tan asqueroso. Solamente jugamos una sola vez. Y luego de eso, el hermanito de Arturo cogió por equivocación y los juntó. Y eso es un corto del hijo de puta y nosotros, ¡ah! Uy, parce, qué buenas épocas, hombre, ¿no? Qué buenos tiempos, muchachos. Cuando no existían los celulares, ahora ya los peladitos, ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, chateemos, hagamos historias en Instagram, ay, hagamos un TikTok. Uy, pa, no, Dios mío, ¿dónde quedaron los hombres de verdad? ¿Dónde quedó la verdadera hombría, hermano? ¿Ah? ¿Dónde quedaron esas buenas épocas, esos buenos tiempos? Donde uno decía, uy, mano, salí vivo, qué rico, salí vivo de aquí. Ahorita ya ni riesgos, muchachos, eso está en decadencia, la verdad. Ahora se matan por likes, imagínate, hombre, no.